La ascensión de Cristo no es solo un momento que marcó la historia. Es una señal clara de lo que sucede cuando alguien atraviesa el dolor sin rendirse y cumple su propósito hasta el final. Muchos se enfocan únicamente en la cruz, en el sufrimiento, en la caída, pero el verdadero poder se revela después. Porque la historia no termina en el sacrificio, termina en la elevación. Imagínate ese instante con profundidad. El cielo abriéndose como si respondiera a algo mayor. La luz descendiendo con una fuerza que no se puede ignorar. El silencio envolviendo todo y en medio de ese escenario, Jesús elevándose con una serenidad absoluta. No había desesperación, no había miedo. Había autoridad, había dominio, había una certeza inquebrantable de que todo estaba cumplido. Ese momento no fue una despedida, fue una proclamación, fue la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un proceso más grande. Fue la confirmación de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito, siempre tiene un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser una historia lejana y se convierte en algo que te confronta directamente. Porque tú también has vivido momentos en los que sientes que todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde las fuerzas parecen acabarse, donde la mente se llena de dudas, momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si realmente todo esto tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el lugar donde todo comienza a transformarse. Jesús no ascendió por casualidad. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber soportado el proceso completo sin desviarse, sin rendirse, sin negociar su propósito. Y eso es lo que marca la diferencia en cualquier vida, porque la mayoría quiere resultados sin haber pasado por el proceso. Quiere llegar arriba sin haber conocido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una construcción. Cada momento de incomodidad no es un error, es una preparación. Cada instante en el que sientes que todo se vuelve difícil es una oportunidad para fortalecerte. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en el dolor y nunca alcanzan la transformación. Se enfocan tanto en lo que están perdiendo que no logran ver lo que están construyendo. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino necesario hacia algo más grande, porque el verdadero poder no está en evitar las dificultades, está en atravesarlas sin perder tu identidad, en seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas, en mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota. La ascensión de Cristo no es solo un hecho espiritual narrado en los textos. Es una declaración viva de lo que ocurre cuando alguien cumple su propósito sin rendirse, incluso en medio del dolor más profundo. Muchos se quedan en la imagen de la cruz, en el sufrimiento, en la caída, pero el verdadero significado se revela después, porque la historia no termina cuando todo parece perdido. Ahí es donde comienza la verdadera manifestación del poder. Imagínate ese momento con claridad absoluta. El cielo abriéndose lentamente, como si respondiera a algo superior. Una luz intensa atravesando las nubes, iluminando todo a su paso. El silencio dominando el ambiente, las miradas detenidas, los corazones confundidos. Y en medio de todo, Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo, no había duda. Había autoridad. Había una certeza firme de que todo estaba cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una proclamación.
Fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota, en realidad era parte de un proceso mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre conduce a una transformación. Y aquí es donde esto deja de ser una historia lejana y empiezan a hablar directamente a tu vida. Porque tú también has vivido momentos donde sientes que todo pesa, donde avanzar se vuelve difícil, donde las fuerzas parecen desaparecer, donde las dudas llenan tu mente, momentos donde te cuestionas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido, si el camino que estás recorriendo te llevará a algún lugar. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de algo mucho más grande. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber atravesado todo el proceso sin rendirse, de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber permanecido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia en cualquier historia. Porque la mayoría quiere llegar arriba sin haber pasado por abajo. Quiere resultados sin proceso, éxitos sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, pero la ascensión enseña una verdad contundente. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un freno, es una oportunidad para fortalecerte. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota, es una etapa necesaria en tu construcción. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito que hay detrás. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles, está en atravesarlos sin perder tu esencia, en seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. Imagínate ese momento con total claridad, el cielo abriéndose lentamente, la luz atravesando cada nube con una intensidad que transforma todo el entorno, el silencio dominando el ambiente. Y en medio de ese escenario, Jesús elevándose con una serenidad absoluta. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una despedida, fue una declaración. Fue la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva en realidad era parte de un plan mayor. Fue la confirmación de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre tiene recompensa. Y aquí es donde esto deja de ser historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde sientes que todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece, donde parece que todo se detiene. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo tiene sentido, si realmente vas a llegar a donde quieres. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia, porque la mayoría quiere resultados sin haber pasado por el proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión enseña algo contundente. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad.
Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en el dolor y nunca alcanzan la transformación. Se enfocan tanto en lo que están perdiendo que no logran ver lo que están construyendo. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. Y que todo lo que duele, cuando se enfrenta con determinación, termina transformando. Mira tu vida con otra perspectiva. Todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, incluso aquello que te hizo dudar, está construyendo algo dentro de ti. Está formando carácter, fortaleza, visión. Tal vez hoy no estás donde quieres estar. Tal vez sientes que te falta mucho por lograr. Imagina ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente, una luz intensa atravesando las nubes, el ambiente en silencio absoluto, y en medio de todo Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura, había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una declaración. Fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un plan mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre trae un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser una historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde todo pesa. Días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece y la motivación baja. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación, que lo que parecía el final era transición, y que todo lo que duele, cuando se enfrenta con determinación, termina transformando. Mira tu vida con otra perspectiva. Todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, incluso aquello que te hizo dudar, está construyendo algo dentro de ti. Está formando carácter, fortaleza, visión. Tal vez hoy no estás donde quieres estar. Tal vez sientes que te falta mucho.
Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás en proceso. Y el proceso, aunque incomode, aunque duela, es necesario. La ascensión de Cristo no es solo un evento espiritual contado en la historia. Es una revelación poderosa de lo que sucede cuando alguien decide no rendirse, incluso en medio de la dificultad. Muchos se enfocan en la cruz, en el dolor, en el sacrificio, pero el verdadero mensaje está en lo que vino después. Porque la historia no termina en la caída, termina en la elevación. Imagina ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente, una luz intensa atravesando las nubes, el ambiente en silencio absoluto. Y en medio de todo, Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una declaración, fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un plan mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre tiene un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece y la motivación baja. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad. No fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. La ascensión de Cristo no es solo un momento que marcó la historia. Es una señal clara de lo que sucede cuando alguien atraviesa el dolor sin rendirse y cumple su propósito hasta el final. Muchos se enfocan únicamente en la cruz, en el sufrimiento, en la caída, pero el verdadero poder se revela después. Porque la historia no termina en el sacrificio, termina en la elevación. Imagínate ese instante con profundidad. El cielo abriéndose como si respondiera a algo mayor. La luz descendiendo con una fuerza que no se puede ignorar. El silencio envolviendo todo y en medio de ese escenario, Jesús elevándose con una serenidad absoluta. No había desesperación, no había miedo. Había autoridad, había dominio, había una certeza inquebrantable de que todo estaba cumplido. Ese momento no fue una despedida, fue una proclamación, fue la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra.
que lo que parecía una derrota definitiva en realidad era parte de un proceso más grande. Fue la confirmación de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre tiene un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser una historia lejana y se convierte en algo que te confronta directamente. Porque tú también has vivido momentos en los que sientes que todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde las fuerzas parecen acabarse, donde la mente se llena de dudas, momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si realmente todo esto tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el lugar donde todo comienza a transformarse. Jesús no ascendió por casualidad. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber soportado el proceso completo sin desviarse, sin rendirse, sin negociar su propósito. Y eso es lo que marca la diferencia en cualquier vida, porque la mayoría quiere resultados sin haber pasado por el proceso. Quiere llegar arriba sin haber conocido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una construcción. Cada momento de incomodidad no es un error, es una preparación. Cada instante en el que sientes que todo se vuelve difícil es una oportunidad para fortalecerte. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en el dolor y nunca alcanzan la transformación. Se enfocan tanto en lo que están perdiendo que no logran ver lo que están construyendo. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino necesario hacia algo más grande, porque el verdadero poder no está en evitar las dificultades, está en atravesarlas sin perder tu identidad, en seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas, en mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota. La ascensión de Cristo no es solo un hecho espiritual narrado en los textos. Es una declaración viva de lo que ocurre cuando alguien cumple su propósito sin rendirse, incluso en medio del dolor más profundo. Muchos se quedan en la imagen de la cruz, en el sufrimiento, en la caída, pero el verdadero significado se revela después, porque la historia no termina cuando todo parece perdido. Ahí es donde comienza la verdadera manifestación del poder. Imagínate ese momento con claridad absoluta. El cielo abriéndose lentamente, como si respondiera a algo superior. Una luz intensa atravesando las nubes, iluminando todo a su paso. El silencio dominando el ambiente, las miradas detenidas, los corazones confundidos. Y en medio de todo, Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo, no había duda. Había autoridad. Había una certeza firme de que todo estaba cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una proclamación, fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota, en realidad era parte de un proceso mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre conduce a una transformación. Y aquí es donde esto deja de ser una historia lejana y empiezan a hablar directamente a tu vida, porque tú también has vivido momentos donde sientes que todo pesa, donde avanzar se vuelve difícil, donde las fuerzas parecen desaparecer, donde las dudas llenan tu mente, momentos donde te cuestionas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido, si el camino que estás recorriendo te llevará a algún lugar. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de algo mucho más grande. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber atravesado todo el proceso sin rendirse,
de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber permanecido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia en cualquier historia, porque la mayoría quiere llegar arriba sin haber pasado por abajo. Quiere resultados sin proceso, éxitos sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, pero la ascensión enseña una verdad contundente. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un freno, es una oportunidad para fortalecerte. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota, es una etapa necesaria en tu construcción. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito que hay detrás. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. Imagínate ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente. La luz atravesando cada nube con una intensidad que transforma todo el entorno. El silencio dominando el ambiente. Y en medio de ese escenario, Jesús elevándose con una serenidad absoluta. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una despedida, fue una declaración. Fue la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra. Que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un plan mayor. Fue la confirmación de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito, siempre tiene recompensa. Y aquí es donde esto deja de ser historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde sientes que todo pesa. Días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece, donde parece que todo se detiene. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo tiene sentido, si realmente vas a llegar a donde quieres. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia, porque la mayoría quiere resultados sin haber pasado por el proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión enseña algo contundente. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en el dolor y nunca alcanzan la transformación. Se enfocan tanto en lo que están perdiendo que no logran ver lo que están construyendo. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. Y que todo lo que duele, cuando se enfrenta con determinación, termina transformando. Mira tu vida con otra perspectiva. Todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, incluso aquello que te hizo dudar, está construyendo algo dentro de ti.
Está formando carácter, fortaleza, visión. Tal vez hoy no estás donde quieres estar. Tal vez sientes que te falta mucho por lograr. Imagina ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente, una luz intensa atravesando las nubes, el ambiente en silencio absoluto. Y en medio de todo, Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una declaración, fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva en realidad era parte de un plan mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre trae un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser una historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece y la motivación baja. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. Y que todo lo que duele, cuando se enfrenta con determinación, termina transformando. Mira tu vida con otra perspectiva. Todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, incluso aquello que te hizo dudar, está construyendo algo dentro de ti. Está formando carácter, fortaleza, visión. Tal vez hoy no estás donde quieres estar. Tal vez sientes que te falta mucho. Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás en proceso. Y el proceso, aunque incomode, aunque duela, es necesario. La ascensión de Cristo no es solo un evento espiritual contado en la historia. Es una revelación poderosa de lo que sucede cuando alguien decide no rendirse, incluso en medio de la dificultad. Muchos se enfocan en la cruz, en el dolor, en el sacrificio, pero el verdadero mensaje está en lo que vino después. Porque la historia no termina en la caída, termina en la elevación. Imagina ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente, una luz intensa atravesando las nubes, el ambiente en silencio absoluto. Y en medio de todo, Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una declaración,
Fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva en realidad era parte de un plan mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre tiene un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece y la motivación baja. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota, es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. La ascensión de Cristo no es solo un momento que marcó la historia. Es una señal clara de lo que sucede cuando alguien atraviesa el dolor sin rendirse y cumple su propósito hasta el final. Muchos se enfocan únicamente en la cruz, en el sufrimiento, en la caída, pero el verdadero poder se revela después. Porque la historia no termina en el sacrificio, termina en la elevación. Imagínate ese instante con profundidad. El cielo abriéndose como si respondiera a algo mayor. La luz descendiendo con una fuerza que no se puede ignorar. El silencio envolviendo todo y en medio de ese escenario, Jesús elevándose con una serenidad absoluta. No había desesperación, no había miedo. Había autoridad. Había dominio, había una certeza inquebrantable de que todo estaba cumplido. Ese momento no fue una despedida, fue una proclamación, fue la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva en realidad era parte de un proceso más grande. Fue la confirmación de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre tiene un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser una historia lejana y se convierte en algo que te confronta directamente. Porque tú también has vivido momentos en los que sientes que todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde las fuerzas parecen acabarse, donde la mente se llena de dudas, momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir. Si realmente todo esto tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el lugar donde todo comienza a transformarse. Jesús no ascendió por casualidad. No fue suerte, no fue coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra. De haber soportado el proceso completo sin desviarse, sin rendirse, sin negociar su propósito. Y eso es lo que marca la diferencia en cualquier vida.
Porque la mayoría quiere resultados sin haber pasado por el proceso. Quiere llegar arriba sin haber conocido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una construcción. Cada momento de incomodidad no es un error, es una preparación. Cada instante en el que sientes que todo se vuelve difícil es una oportunidad para fortalecerte. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en el dolor y nunca alcanzan la transformación. Se enfocan tanto en lo que están perdiendo que no logran ver lo que están construyendo. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino necesario hacia algo más grande. Porque el verdadero poder no está en evitar las dificultades, está en atravesarlas sin perder tu identidad, en seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas, en mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota. La ascensión de Cristo no es solo un hecho espiritual narrado en los textos, es una declaración viva de lo que ocurre cuando alguien cumple su propósito sin rendirse, incluso en medio del dolor más profundo. Muchos se quedan en la imagen de la cruz, en el sufrimiento, en la caída, pero el verdadero significado se revela después, porque la historia no termina cuando todo parece perdido. Ahí es donde comienza la verdadera manifestación del poder. Imagínate ese momento con claridad absoluta. El cielo abriéndose lentamente, como si respondiera a algo superior. Una luz intensa atravesando las nubes, iluminando todo a su paso. El silencio dominando el ambiente, las miradas detenidas, los corazones confundidos, y en medio de todo Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo, no había duda. Había autoridad. Había una certeza firme de que todo estaba cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una proclamación, fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota, en realidad era parte de un proceso mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre conduce a una transformación. Y aquí es donde esto deja de ser una historia lejana y empiezan a hablar directamente a tu vida, porque tú también has vivido momentos donde sientes que todo pesa, donde avanzar se vuelve difícil, donde las fuerzas parecen desaparecer, donde las dudas llenan tu mente, momentos donde te cuestionas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido, si el camino que estás recorriendo te llevará a algún lugar. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de algo mucho más grande. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber atravesado todo el proceso sin rendirse, de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber permanecido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia en cualquier historia, porque la mayoría quiere llegar arriba sin haber pasado por abajo. Quiere resultados sin proceso, éxitos sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, pero la ascensión enseña una verdad contundente. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un freno, es una oportunidad para fortalecerte. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota, es una etapa necesaria en tu construcción. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito que hay detrás. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles.
está en atravesarlo sin perder tu esencia, en seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. Imagínate ese momento con total claridad, el cielo abriéndose lentamente, la luz atravesando cada nube con una intensidad que transforma todo el entorno, el silencio dominando el ambiente, y en medio de ese escenario, Jesús elevándose con una serenidad absoluta. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una despedida, fue una declaración, fue la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un plan mayor. Fue la confirmación de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito, siempre tiene recompensa. Y aquí es donde esto deja de ser historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde sientes que todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece, donde parece que todo se detiene. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo tiene sentido, si realmente vas a llegar a donde quieres. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia, porque la mayoría quiere resultados sin haber pasado por el proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión enseña algo contundente. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en el dolor y nunca alcanzan la transformación. Se enfocan tanto en lo que están perdiendo que no logran ver lo que están construyendo. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. Y que todo lo que duele, cuando se enfrenta con determinación, termina transformando. Mira tu vida con otra perspectiva. Todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, incluso aquello que te hizo dudar, está construyendo algo dentro de ti. Está formando carácter, fortaleza, visión. Tal vez hoy no estás donde quieres estar. Tal vez sientes que te falta mucho por lograr. Imagina ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente, una luz intensa atravesando las nubes, el ambiente en silencio absoluto, y en medio de todo Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura, había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una declaración. Fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un plan mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre trae un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser una historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde todo pesa. Días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas,
donde el cansancio aparece y la motivación baja. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad, no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición. Y que todo lo que duele, cuando se enfrenta con determinación, termina transformando. Mira tu vida con otra perspectiva. Todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, incluso aquello que te hizo dudar, está construyendo algo dentro de ti. Está formando carácter, fortaleza, visión. Tal vez hoy no estás donde quieres estar. Tal vez sientes que te falta mucho. Pero eso no significa que estés fallando. Significa que estás en proceso. Y el proceso, aunque incomode, aunque duela, es necesario. La ascensión de Cristo no es solo un evento espiritual contado en la historia. Es una revelación poderosa de lo que sucede cuando alguien decide no rendirse, incluso en medio de la dificultad. Muchos se enfocan en la cruz, en el dolor, en el sacrificio, pero el verdadero mensaje está en lo que vino después. Porque la historia no termina en la caída, termina en la elevación. Imagina ese momento con total claridad. El cielo abriéndose lentamente, una luz intensa atravesando las nubes, el ambiente en silencio absoluto. Y en medio de todo, Jesús elevándose con una calma que no se puede explicar. No había miedo en su rostro, no había duda en su postura. Había autoridad, había dominio, había propósito cumplido. Ese instante no fue una huida, fue una declaración, fue la confirmación de que el dolor no tuvo la última palabra, que lo que parecía una derrota definitiva, en realidad era parte de un plan mayor. Fue la evidencia de que resistir, mantenerse firme y no abandonar el propósito siempre tiene un resultado. Y aquí es donde esto deja de ser historia y empieza a hablarte directamente. Porque tú también has vivido momentos donde todo pesa, días donde avanzar cuesta más, donde la mente se llena de dudas, donde el cansancio aparece y la motivación baja. Momentos en los que te preguntas si vale la pena seguir, si el esfuerzo realmente tiene sentido. Pero lo que no estás viendo es que ese mismo punto puede ser el inicio de tu transformación. Jesús no ascendió por casualidad. No fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber resistido cuando todo estaba en contra, de haber atravesado el proceso completo sin rendirse, de haberse mantenido firme incluso en el momento más oscuro. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque la mayoría quiere resultados sin proceso.
Quiere llegar arriba sin haber sentido el peso de estar abajo. Quiere éxito sin disciplina, crecimiento sin incomodidad, victoria sin lucha. Pero la ascensión deja una enseñanza clara. No hay elevación sin prueba. Cada dificultad que enfrentas no es un castigo, es una preparación. Cada obstáculo no es un límite, es una oportunidad. Cada momento de incertidumbre no es una señal de derrota. Es una etapa necesaria para tu crecimiento. El problema es que muchas personas se rinden antes de tiempo. Se quedan en la mitad del camino, justo cuando todo estaba a punto de cambiar. Se enfocan tanto en el dolor que olvidan el propósito. Pero el proceso no es el final. El proceso es el camino que te forma. Porque el verdadero poder no está en evitar los momentos difíciles. Está en atravesarlos sin perder tu esencia. En seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas. En mantenerte firme cuando todo parece incierto. La ascensión es la prueba de que lo que parecía derrota era preparación. Que lo que parecía el final era transición.